lección del día de hoy que vamos a ver es la fe de los elegidos, la fe para salvación. ¿Cómo un muerto podría creer en Cristo Jesús? No podemos, hermanos, separar la doctrina o la enseñanza de la fe y aislarla de otras doctrinas que son fundamentales. Aquí vamos a ver, antes de la fe, vamos a ver algo que es pero no nos vamos a detener mucho en ello. Sé que ya conocemos, esta es la doctrina de la regeneración. ¿En qué consiste, hermanos, la doctrina de la regeneración? Si el hombre está muerto en sus delitos y pecados, ¿cómo puede este hombre responder y venir a Cristo? Si el hombre dice que por naturaleza somos enemigos de Dios. La Biblia nos habla del nuevo nacimiento. Primeramente, Dios tiene que hacer algo en el corazón de nosotros, para que nosotros, cuando la palabra de Dios se nos haya sido predicada, cuando aceptamos al Señor, entonces respondemos afirmativamente al Evangelio. De otra manera, sería imposible hacerlo. Les voy a poner un ejemplo. Supongamos que una campaña de estas habituales evangelísticas y hay 100 personas invitadas, o sea, 100 personas inconversas. De esas 100 personas, solamente 5 responden al llamado del Evangelio, son quebrantadas, son redargüidas, el mensaje llega a sus corazones y demuestran con sus hechos a través de los meses, de los años, y permanecen en la congregación, dan frutos, como dice la Biblia. Usando un término bíblico, estas personas dan fruto de arrepentimiento. ¿Por qué estas 5 personas recibieron el Evangelio, permanecieron en él, y las otras 95 no? Alguien podría decir, bueno, es que estas personas son más sensibles que las otras 95. Podemos decir, tienen una predisposición natural más a la religión. Otra persona podría decir eso. ¿Por qué en el mismo predicador, en el mismo lugar, en la misma ciudad, en el mismo templo, 5 personas reciben el Evangelio, en este ejemplo, y 95 no? ¿Son más buenas? ¿Son más nobles? La respuesta bíblica, hermanos, es que Dios soberanamente, eficazmente, decide por su sola, dice el apóstol Pablo, por su sola voluntad, tocar, regenerar a las personas, para que esa palabra predicada pueda la persona responder afirmativamente al Evangelio. Entonces, no podemos desligar la fe de la doctrina de la regeneración. Si nos olvidamos de la doctrina de la regeneración, terminamos haciendo lo que muchas iglesias dicen, ¿verdad? Esa persona es más noble, tiene mejor predisposición al Evangelio. La otra son muy duras. No, hermano, la Biblia dice que todos estamos muertos, en el mismo estado. O sea, la Biblia no nos pone varios postales de nobles, otros. No, la Biblia dice que todos estamos en un mismo estado. Estamos muertos en delitos y pecados. Bueno, tomando en cuenta esto, hermano, que es Dios primeramente el que toca al hombre, pero el hombre sigue siendo responsable por no responder al Evangelio. La persona no es una víctima, sino dice el Señor Jesús en San Juan capítulo 8, dice, y ustedes no quieren venir. ¿Por qué? Porque las palabras de Dios lo confrontaban con su pecado. O sea, el hombre es responsable. La gente no quería venir a Cristo por su propia dureza, no porque Dios no quisiera, era por su propio pecado. Vamos a avanzar. Voy a dar una definición y voy a tratar de explicarlo, hermano, de una forma sencilla. Hay un teólogo que se llama Louis Berkhoff, muy famoso, ¿verdad?, en el ambiente reformado, y él define la regeneración o nuevo nacimiento de la siguiente manera. Dice, es la implantación del principio de nueva vida espiritual en el hombre, haciendo un cambio radical en la disposición del alma, la cual bajo la influencia del Espíritu Santo da nacimiento a una nueva vida que se mueve en dirección a Dios. Dicen, ¿qué quiere decir este hombre? Algo como lo siguiente, hermano. El hombre
Imaginen como si el hombre tuviera en su corazón, en vez de corazón, una brújula. Y esa brújula siempre señala en dirección al pecado. Y eventualmente el corazón del hombre que no conoce a Dios se desvía, a veces haciendo cosas buenas. Pero ¿qué hace el Espíritu Santo en el pueblo de Dios, en los que Dios decide salvar? Esa predisposición hacia el mal, Dios la ubica hacia Él, hacia las cosas. Por eso dice el apóstol Pablo, nosotros fuimos salvos para buenas obras. Y eventualmente ahora, ¿cómo lo dicen en matemáticas? La variable y la constante, ¿verdad? Algo así. La constante es la santidad. Y la variable en el Hijo de Dios, ¿qué es? El pecado. Alguien que vive constantemente en pecado, no podemos decir que es un hijo de Dios. ¿Por qué? Porque no ha nacido de nuevo. El Espíritu Santo nos lleva hacia Dios. Y el hombre sin Cristo, al revés, vive constantemente en pecado. Punto número 1, hermanos. Ahora, ¿cuál es el medio que Dios ha establecido para atraer a su pueblo? A ver si alguien gusta opinar. ¿Cuál cree usted que es el medio? ¿Cómo llegamos al conocimiento de Dios? Es por medio de la fe. ¿Pero qué necesito yo para tener fe? ¿Alguien me tiene que hablar? ¿Y qué me tiene que hablar? La palabra de Dios. Necesito 3 hermanos, por favor, o hermanas, que me ayuden. Romanos 10:14, Romanos 1:16 y 1 Corintios 1:21. Romanos 10:14. ¿Cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo irán sin haber quien les predique? Ahí está. ¿Qué es lo que necesitamos? ¿Que alguien? Dios ha establecido que, dice el apóstol Pablo, salvar por medio de la locura de la predicación. El hermano balbuceó, un hermano por ahí. No lo digo, pero es por medio de la locura de la predicación. Ahora, Romanos 1:16 es un verso que todos conocemos de memoria. Porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. El Evangelio es poder de Dios para salvación. No mi idea, no mis prejuicios, no mi forma de pensar, no. El Evangelio Dios ha establecido como para salvación de los hombres al Evangelio. Por lo cual necesitamos llevar a los perdidos a la palabra, al Evangelio. Pero 1 Corintios 1:21. Pues ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría, agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Este versículo es tremendo, hermano. ¿Lo puede repetir, por favor? Pues ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría, agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Tremendo versículo. El mundo quiere entender a Dios en base a su forma, su pensamiento. De hecho, para eso está la filosofía, ¿no? Quieren entender la realidad, quieren entender el mundo en base a como ellos quieren entenderlo. O sea, la Biblia les parece algo hasta obsoleto, les parece anticuado, arcaico, ya sin sentido, ¿verdad? Pero Dios dice que le plació salvar a su pueblo por medio de la locura. Hermano, ¿es una locura el Evangelio? Un Salvador. Es que no pueden comprender la grandeza y el sacrificio de Cristo. Siempre dice, ¿cómo se va a matar un hombre para que nosotros seamos salvos? De hecho, tiene algo de locura, ¿no? No se ha puesto a pensar que el mensaje no es muy, a veces si lo vemos así, no es muy lógico, ¿verdad? Un carpintero nacido en el pueblo más insignificante, de uno de los pueblos más insignificantes de su tiempo, que es Dios, y que él declaró, y él sufrió una victoria, pero en la cruz. ¿Verdad que sí parece una locura?
Pero por medio de la fe, nosotros entendemos, dice la palabra, que esa locura es la victoria más grande que la humanidad, que el pueblo de Dios ha tenido. Si tiene algo de eso, hermano. Entonces, si vemos, Dios, esa iluminación que nos da, y por medio de su Espíritu Santo, entendemos esto que sí pareciera una locura. O sea, sí pareciera, alguien dice, bueno, es que sí parece un disparate. ¿Cómo que? De hecho, el judío quería un rey que los liberara del yugo de esos imperios, ¿verdad? O sea, desde antes de los romanos, cuando el pueblo estaba bajo el imperio babilonio o el imperio persa, decía, no, va a venir un rey y nos va a liberar del yugo, de la esclavitud, de los babilonios, de los persas, después de los romanos. Y ellos esperaban un Alejandro Magno, hermanos. Algo así, ¿verdad? Díganme, hermano. Hermanos, si entendemos que Dios Jehová estuvo peleando por ellos en las guerras, entonces ellos tenían la mentalidad de poder a través de Dios. Cuando llega un Dios completamente contrario a sus pensamientos, ¿verdad? Porque Dios que les enseñó en el Antiguo Testamento, tener riquezas, tener poder y adquirir todas las tierras para ellos, porque ese era el propósito, la conquista de las tierras. Entonces, ellos no podían considerar que viniera un Mesías que mostrara amor, que dijera completamente lo contrario. Nosotros ahora no estamos pidiendo riquezas terrenales, si nuestras riquezas están en el cielo. No estamos pidiendo poder terrenal, nuestro poder está en el Señor. De hecho, ellos, los judíos, querían a alguien que viniera y destruyera, barriera los pueblos. A la mentalidad del hombre. Así es, pero el Señor dice, viene alguien a predicar, el que te ponga, el que te dé la mejilla. Pero si yo quiero a alguien que venga a destruirlo, no quiero a alguien que venga a poner otra mejilla. O sea, el Evangelio tiene algo de eso, pero solamente se revela, dice la palabra de Dios, por fe y para fe. Porque ellos no entendían la sabiduría del poderoso. La sabiduría de Dios era muchísimo más grande que ellos veían solamente lo que sus ojos tenían. Un Cristo crucificado para ellos de hecho, más de una derrota, casi una blasfemia, ¿verdad? Para un judío, porque decía, ¿cómo? Si en el Antiguo Testamento dice, maldito todo aquel que muera colgado, y el Salvador muere como maldecido, pero maldecido porque Dios llevó la ira de Dios, pero ellos no lo entendían. Pero bueno, la fe tiene eso, hermanos. O sea, nosotros no creemos, no somos más sensibles que los demás. El Espíritu Santo vino hacia nosotros a hacernos entender ese Evangelio. No es porque somos más inteligentes, dice Pablo, muchos de ustedes no son los más nobles, no somos los Zambrano de la ciudad, no somos los Garza la Güera de la ciudad, no, ¿verdad? A menos de que haya aquí, ¿no? Entonces, ¿por qué nos escogió Dios? Dice, por eso mismo, por ser lo más vil y lo menospreciado, y Dios se quería glorificar en usted y en mí. En lo más insignificante Dios se glorifica. Ahora, hermano, tenemos familiares inconversos. Yo creo que todos, ¿verdad? ¿Qué es necesario para su salvación? A veces, ¿sí, hermano? ¿Pero qué necesitamos hacer nosotros? El Evangelio. Dice, la Biblia nos dice claramente que para salvación necesitamos predicar el Evangelio. Y a veces nosotros que, Señor, nosotros como reformados, tú eres soberano, Padre, y tú en tu momento lo vas a salvar. Y cuando estamos en una comida familiar nunca nos atrevemos a abrir la boca y abrir el mensaje. La Biblia dice que el Evangelio es poder de Dios para salvación. Pareciera que no lo queremos esos versículos, ¿verdad? Sí. Llegó mi hija y que me hablaba yo de agarrar la escuela. Yo le puse no porque se lo puse, no porque Dios me lo dio. Dios me lo dio. Que había unos cristianos que eran cristianos que estaban muertos. Yo los veía que eran animales. Se convirtieron en animales. Y yo veía, pero hartos cristianos, hermanos. Yo los veía, pero al último yo los como animales. Eran animales, pero no eran de los cristianos. Yo decía, Dios, ¿qué está pasando así? Pero eran animales, y yo me dio la misión.
Así es, hermano, necesitamos predicar la palabra, porque si no predicamos la palabra, dice la Biblia que la palabra es poder de Dios. Entonces, nosotros queremos que la gente sea salva sin usar ese poder de Dios, que es el Evangelio mismo. Vamos a Hechos 18:9, hermanos, para que veamos en la Biblia este principio y lo analicemos. Entonces el Señor dijo a Pablo en visión de noche: no temas, sino habla y no calles. Fíjense, hermanos. ¿Pero qué más? Sigue leyendo, por favor, hermano. Porque yo no estoy contigo y ninguno pondrá sobre ti la mano para hacerte mal, porque yo tengo mucho pueblo en esta ciudad. Pablo estaba llegando apenas a Corinto. Si usted ve el contexto, el apóstol Pablo va llegando a Corinto. Todavía no alcanza ni a predicar, pero Pablo tenía miedo, era un hombre, ¿verdad? Entonces, el apóstol Pablo, aún sin predicar, el Señor le dice: habla y no calles, porque yo tengo que. ¿Esa gente ya era salva? No, pero el Señor sabía que esas personas serían su pueblo. Pero el apóstol Pablo, ¿cuál es la orden que Dios le da al apóstol? Habla. Esas personas no serían salvas sin el Evangelio, aunque eran pueblo de Dios. Necesitamos el Evangelio, hermano. Esto nos enseña que aunque la doctrina reformada es una realidad, tiene un sustento bíblico, Dios ha establecido los fines y los medios también. ¿Se acuerdan de ese pasaje donde el apóstol Pablo está en el naufragio? Sufre el naufragio, que él va preso a Roma. Pero dice que el ángel del Señor se le aparece al apóstol Pablo y dice que nadie salga del barco. Y si alguien sale del barco, pero antes le dice, ni un cabello de los que están ahí va a aparecer, de nadie, pero que no salgan. ¿Qué nos indica esto, hermano? Que Dios establece medios para un fin. Había una promesa, pero la promesa era con una condición: que nadie se vaya. Por eso Pablo le dice: el Señor me ha revelado, le dice al navegante ahí, que nadie, me dice que nadie va a morir, pero cuídate que no salga nadie. Nosotros nos ha dicho, hermanos, en esta ciudad hay pueblo de Dios. Ayer evangelizábamos aquí en la colonia. Yo sé que Dios va a salvar, pero ¿cómo va a salvar si no salimos? Dios ha establecido un medio y llevar la palabra de Dios. Por eso dice: ¿cómo irán si no hay quien les predique? Dice el apóstol Pablo a los romanos: ¿cómo irán? O sea, Dios tiene un fin, pero ha establecido el medio. ¿Cuál es el medio para salvar? El Evangelio. Y si no llevamos el Evangelio, ¿cómo Dios va a traer los suyos, verdad? Nosotros somos los instrumentos de Dios para que cumpla sus propósitos. No nos podemos escudar en la soberanía de Dios. Es como ese barco, pues todos te van a salvar, pero con una condición: que nadie se salga del barco, ¿verdad? Son promesas que Dios estableció con una condición, pero que nadie salga. La gente va a venir a Cristo, sí, pero ¿qué necesita hacer el pueblo de Dios? Proclamar. Ahora, hermanos, ¿en qué consiste la verdadera fe? Vamos a entrar en el tema de la fe. ¿En qué consiste la verdadera fe? Alguien que tenga ahí su libro, lea la pregunta, por favor, 21 del catecismo. Pregunta: ¿qué es la verdadera fe? Respuesta: no es solo un seguro conocimiento por el cual considero cierto todo lo que el Señor nos ha revelado. Dice conocimiento. ¿Qué más, hermano? Sino también una verdadera Confianza. que el Espíritu Santo infunde en mi corazón por el Evangelio, dándome la seguridad de que no solo a otros, sino también a mí mismo, Dios otorga la remisión de pecados, la justicia y la vida eterna. Y por eso, de pura gracia y solamente por los méritos de Jesucristo.
Ahora, hermano, la fe que salva, porque a veces creemos que la fe es solamente una aceptación de los hechos históricos de hace 2000 años, y la fe no es eso. Si así fuera, toda la humanidad ya sería cristiana, porque todo el mundo reconoce que hace 2000 años es imposible. De hecho, hasta los ateos se han encargado de decir de negar la existencia de Cristo, pero no han podido. Ni aún los eruditos ateos han podido negar la existencia de un hombre llamado Jesús, del poblado de Nazaret, nacido en Belén. Es imposible negar. ¿Son salvos ellos por saber estos hechos? No. La fe que salva tiene 3 elementos, y quisiera que estos 3 elementos, hermanos, nos los lleváramos y quedaran fijos. Lo primero es un conocimiento, el más elemental. Tenemos que tener un conocimiento de qué. El credo de los apóstoles es muy claro. ¿Alguien sabe el credo de los apóstoles? Que me lo recite. A ver, un participante. Creo en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, y en Jesucristo, su único Hijo, Señor nuestro. ¿Qué más? Que ya patinaron. Bueno, como dice el Chapulín, la idea es esa, ¿verdad? Sí sabe lo elemental. O sea, la Biblia es conocimiento. La fe que salva tiene un elemento principal, que es conocimiento. Nadie puede ser salvo si no sabe ni quién es Cristo, o qué hizo Cristo por él, o qué sigue haciendo Cristo. O sea, necesitamos esa información, si queremos decir,